es positiva y mucho más alta que la onda T es por la dimensión de su vector. La onda P inicia acá con la transducción del impulso a nivel del nódulo sinusal. Es positivo, tiene que ir directamente al aurículo ventricular. Aquí empieza Q y Q va hacia abajo para poder ir de frente a la conducción de todo tu ATGIS y volver a subir. Por eso es que la R es positivo, pero todo el QR es hacia abajo en realidad. Y la S vuelve hacia abajo hasta poderle darle paso a la T. Donde la T que viene a ser despolarización o repolarización. Repolarización, por lo cual el vector vuelve a subir. La onda Q va a empezar directamente a nivel de qué parte del corazón. En la parte alta del septum. Ahí empezamos con esa despolarización. Si la onda S se vuelve positiva y hacia arriba y más positiva, ¿qué significa? Que no va a haber repolarización ventricular. Por eso es la contrariedad de la onda como tal. Sigue. Ahí tenían una bibliografía que la dieron a revisado, veo que no la han revisado, que es en base a los factores ambientales y genéticos que nos van a desencadenar las enfermedades vasculares como tal. Tanto el síndrome coronario agudo como los síndromes pediátricos, hasta pasar por el envejecimiento vascular, el envejecimiento hepático y todo lo que es el envejecimiento de la persona como tal. Y eso nos va a llevar a los factores de riesgo que ya conocemos de las enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Cuando yo tengo una lesión miocárdica, yo tengo dos pendientes. La primera, ¿es crónica o es aguda? Si es crónica, es una lesión crónica del miocardio y tiene otro abordaje. Ya vive con eso. Si es agudo, yo tengo que determinar si es no isquémico o si es isquémico. Y aquí va la duda en los conceptos que han planteado. ¿Qué viene a ser un infarto y qué lo diferencia de una angina? ¿La elevación del fieles? No. La función total de la clínica. Y la oclusión parcial. El infarto como tal es necrosis. Necrosis del tejido cardíaco como tal. Pero el detalle es la causa. La causa de esa necrosis en un infarto es por hipoperfusión, no tengo oxígeno. Por eso los dos primeros tipos de infarto que son importantes, de los 5. El primero, que es el infarto que se da o tipo 1 debido a la ruptura de una placa ateromatosa o un pequeño trombo cardíaco. Lo que nos va a generar que se ocluya esa arteria coronaria y como consecuencia, si está obstruida, ¿qué pasa? No pasa sangre. Y esa parte del corazón no va a ser nutrida. Hipoperfusión, ¿o no? Por eso nos lleva al segundo mecanismo, que es netamente por hipoperfusión secundaria. Por ejemplo, anemia. Los pacientes con una anemia severa, aguda o crónica, te van a hacer infartos, que son los infartos tipo 2. Usualmente no siempre te elevan ST, pero te pueden elevar también ST. ¿Y eso es por qué? Aunque no hay obstrucción de la luz, ¿qué sucede? No hay hemoglobina. Esa hemoglobina no te lleva entonces la cantidad de oxígeno que necesitas. Y volvemos a la hipoperfusión que nos va a llevar a la necrosis. Pero también hay causas de necrosis miocárdica que tienen otra patología, por ejemplo, las estructurales, como problemas de válvula, las valvulopatías, hipertrofias ventriculares como tal, pericarditis, es una causa infecciosa, la parte séptica o la cardiomopatía necrótica por sepsis. Pero eso no te cumple en el criterio del infarto como tal, porque no es por obstrucción o por hipoperfusión primaria. Es la diferencia. Y también te pueden elevar ST. Ahora, ¿cómo yo los voy a diferenciar entre una angina y un infarto? Las troponinas. Yo solo puedo hablar de infarto, por eso que está incompleto tu caso, si es que tengo un valor elevado de troponina. Si no tengo troponinas elevadas, más el contexto que ya les mencioné, no puedo hablar de infarto. Porque también hay otras patologías que te elevan troponinas, como los pacientes renales crónicos, la pericarditis, la necrosis por sepsis, entre otras, pero no tienen el contexto clínico del infarto que hemos mencionado. Ahí está su diferencia principal. Entonces,
Una vez que ya terminé que sí es isquémico y es una lesión miocárdica isquémica aguda, ahí ya tengo que ver si es infarto tipo 1 o infarto tipo 2. Porque el infarto tipo 1 tiene un abordaje inmediato. Dime. La troponina te da preferencia. Tiene mayor sensibilidad. Siguiente. Entonces, ahí tengo que decidir sobre los fármacos que le voy a dar, porque recuerden desde la farmacocinética que me dice desde la administración y la absorción cómo se va a distribuir para que pase las fases hepáticas, de las cuales fase 1 y fase 2, y eso va a depender del éxito que voy a tener con mi paciente. Una vez que ya traté al paciente y el paciente sigue vivo, ya voy a pasar a un abordaje integral, donde solamente no es su polimedicación, sino también tengo que ver sus controles médicos con distintas especialidades, el abordaje por el nutricionista para cambios de vida, el abordaje por psicología para que le ayude con los factores psicosociales, abordaje por asistente social si es que lo merita para ver condiciones sociales y acceso a la salud, y también lo que vienen a ser sus condiciones básicas en casa. Siguiente. Ahora, si ya nos centramos solamente en el infarto agudo de miocardio con elevación ST, es decir, troponinas positivas y ST elevado, el famoso STEMI, depende de dónde lo vamos a leer. Si hablamos de la AJA, no ha cambiado su guía desde hace 10 años. Este es el algoritmo 2013, vamos 2023, donde básicamente nos deriva el ICP o PCX en inglés o al proceso de fibrinólisis. Siguiente. Sin embargo, lo que sí ha actualizado a nivel 2021 y 2023 es el abordaje del dolor torácico, porque muchas veces no hacemos un algoritmo adecuado de cómo abordar al paciente con dolor torácico y termina perjudicándose. Siguiente. Bajo el algoritmo de dolor torácico o dolor en el pecho, yo tengo que tener en cuenta todo el contexto clínico del paciente, su historia clínica como tal, su examen físico y poder determinar si la causa es cardíaca, EKG, o si la causa es totalmente distinta, como mecánica, inflamatoria, entre otras. Ahí es otro abordaje médico. Quedándome en el brazo de la causa cardíaca a un EKG y tengo que determinar si es por arritmias, si es por pericarditis, si es por taponamiento cardíaco o si es que encuentro incluso signos de lesión de grandes vasos como disección aórtica, y eso pasa a otro algoritmo. O si es que encuentro elevación de ST. Si encuentro elevación de ST, ¿qué dice acá? Sigue las pautas para STEMI. Anterior. ¿Qué son esas? Las del 2013. Nos vuelve la guía en 2013. Ahora sí, siguiendo. En cambio, si hablamos de las guías europeas, fueron mucho más didácticos. Ellos se han hecho su actualización 2023, donde nos dicen tiempo es corazón, tiempo y escenario clínico. Si tú tienes un paciente desde el inicio de los síntomas, si el paciente tiene elevación del EKG por el dolor torácico que tiene, hay que ver dos escenarios clínicos. Primero, ¿quién traslada al paciente? Si el paciente se traslada solo o es trasladado por un familiar, o si el paciente llamó a un centro de asistencia prehospitalaria. En Estados Unidos el 911, en Perú tienes bomberos, SAMU y el STAE de salud. No funciona. En base a eso, luego tenemos en tercer punto la localización de un centro que haga ICP o cateterismo. Si el paciente llega directamente al centro que hace cateterismo o si va a ser trasladado a un centro con cateterismo o sin cateterismo. Si el paciente llega a un centro con cateterismo, ¿cuál es la meta? Hacer el cateterismo dentro de los primeros 60 minutos. Es decir, tener ya insertado la guía de Starling en menos de 60 minutos para poder ver la apertura de esas coronarias. Si el paciente, si esa es la guía mecánica con si el paciente ha llegado a un centro que no tiene cateterismo o sigue en la ambulancia, tengo dos opciones. La primera, si es que hay un centro que no tiene cateterismo, es hacer las coordinaciones pertinentes para que vaya a un centro de cateterismo. Entonces ahí ya no hablo de, de 90 minutos, hablo de 120 minutos. Una vez que le he trasladado tipo Grey's Anatomy en helicóptero para evitar el tráfico, debería hacer el cateterismo en los primeros 90 minutos, desde el inicio de los síntomas. Si eso no sucede, empezar con la trombólisis. Y en el caso el paciente sigue en la ambulancia, en otros países sí se hace trombólisis prehospitalaria.
a nivel de ambulancia. En Perú, lamentablemente, ni en el hospital. Y es por lo siguiente. Solo existen 4 centros que hacen cateterismo en el Perú. En Lima tienen privado, Revaliate, el COR y el 2 de Mayo, públicos. Privado tienen la Clínica Corazón y la Clínica San Pablo. Chiclayo creo que tiene un hospital más y ahí serían 6. Para todo el país. Para todo el país. Ahora, si hablamos de trombólisis, se debería hacer desde un hospital 2 hacia arriba. Pero lamentablemente ni siquiera en algunos hospitales 3 en Lima se hace. Por una razón. Somos los emergenciólogos los que hacemos la trombólisis, no otra especialidad. Y si hablamos de cuántos emergenciólogos hay en el país, es como buscar una aguja en un pajar. Ahí es el detalle por qué no hay trombólisis cuando el paciente lo necesita y solamente se quedan con su aspirina, clopidogrel, atorvastatina y noxaparina. Y murió el asunto. Pero es importante tener este esquema en la cabeza y Cuando piensen en infarto, piensen en ACS. A. Alteraciones electrocardiográficas. C. ¿Cuál va a ser el contexto clínico del paciente? S. La estabilidad del paciente. Hemodinámicamente estable, hemodinámicamente inestable. En base a eso, si ya lo determinaron, van a pensar nuevamente en qué tan invasivo va a ser su manejo. Si es con STEMI, tienes 2 opciones: PCI o trombolisis. Si es otro escenario, puedes ir directamente a cateterismo, diagnóstico, o puede ir a otro tipo de manejo médico. Una vez que ya lo determinaste, tienes que pensar qué otra terapia le vas a agregar en paralelo. Ahí es donde vienen los antiagregantes y los anticoagulantes. Ojo, el algoritmo sencillo es antiagregante y anticoagulante. Es decir, antiagregante más anticoagulante. Y un subalgoritmo vas a tener en antiagregantes, también es un I o es un positivo, porque es aspirina más un P sub 2 y sub 12. Usualmente no es un O, es un más. Y en los anticoagulantes, ahí sí es un O, cualquier anticoagulante que tengas a la mano. Ojo con eso. Ya después de eso, que tu paciente sigue vivo, tienes que pensar en la revascularización si es necesario o no, depende si es que hay criterios de reperfusión o no hubieron criterios de reperfusión. Y después seguimos con el abordaje que ya les mencioné al inicio, de las 6 dimensiones ya de un paciente netamente en casa. Bien chicos, el tiempo nos gana. Eso es todo.